Hola a todos, sean bienvenidos a El conocimiento de sí mismo, el secreto de la existencia y el despertar de la conciencia. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias y hoy vamos a estudiar la conferencia número 2 que se llama ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Comenzamos reflexionando y decimos que la muerte es una transformación. Todo lo que nace debe morir y todo lo que muere muere para nuevamente nacer. Es importante que nosotros recordemos que la muerte se expresa en dos polaridades trascendentales. La muerte es liberadora cuando nosotros nos desvinculamos por completo del cuerpo físico y del deseo, pero también la muerte nos condena cuando nos ata a la ley del continuo retorno. En el conocimiento de sí mismo nosotros estudiamos tres tipos de muerte. Vamos a estudiar la muerte del cuerpo físico, que es el proceso que todo desencarnado debe cumplir. Vamos a estudiar la muerte segunda, que es cuando el alma va a las infradimensiones y es ahí donde a esa alma se le va a purgar todos los defectos psicológicos. Y vamos a estudiar la muerte psicológica, que nos va a enseñar a cómo eliminar un yo o cómo desintegrar un defecto completamente. Antes de comenzar con la muerte del cuerpo físico, vamos a tener en cuenta la siguiente información. Tenemos aquí nuestra espiral de la vida, donde en esta espiral de la vida decimos que un giro o un ciclo corresponde a un total de 108 almas o 108 existencias humanas. Pero la ley divina es tan benevolente con nosotros que nos otorga un total de 3000 ciclos. Ahora, haciendo el cálculo matemático, multiplicamos el total de ciclos por el total de almas que hay en un ciclo. Eso nos va a dar un resultado de 324.000 almas o 324.000 existencias. Dentro de estas 324.000 existencias, es en solo una existencia donde nosotros debemos trabajar el proceso de la liberación de la conciencia. Ya teniendo clara esta información, vamos a comenzar con la muerte del cuerpo físico. Empezamos con la muerte del cuerpo físico y decimos que todo desencarnado va a pasar por un juicio y este juicio va a ser dirigido por el maestro Anubis y los 42 jueces de la ley objetiva. La muerte del cuerpo físico inicia en un estado de catalepsia en un lapso de 72 horas o 3 días. En estos 3 días el cuerpo del difunto no se debe intervenir por un posible regreso del alma al cuerpo físico. Ya estando en estado de catalepsia, se va a dar un primer juicio, donde en este primer juicio el alma entra en un proceso retrospectivo de 5 minutos. En estos 5 minutos el alma va a evaluar la misión que tenía que cumplir en esa existencia y va a evaluar todo lo que se hizo para bien y todo lo que se hizo para mal. Luego viene un segundo juicio que corresponde a las 24 horas y a las 24 horas van a medir el peso atómico de los yoes o defectos y van a tener en cuenta la cantidad de defectos que se crearon. Se va a evaluar si esos defectos psicológicos aumentaron o disminuyeron. Luego viene un tercer juicio que corresponde a las 48 horas, donde se va a tener en cuenta tres aspectos importantes. El primer aspecto es el peso de nuestras obras. Se va a evaluar lo que nosotros hicimos a conciencia y se va a evaluar lo que nosotros hicimos en estado de inconsciencia. Es ahí donde se va a determinar nuestro Dharma, que cuando hablamos de Dharma
nos referimos a todos los beneficios a los que nosotros tenemos derecho. Y se va a determinar el karma, que el karma son todas las deudas pendientes que tenemos con la ley divina. Luego, el segundo aspecto, se va a medir la cantidad de yoes o defectos que se manifestaron o entraron en acción. Se va a evaluar cuántas veces se manifestó la lujuria, cuántas veces se manifestó la ira, la codicia, la envidia, etc. Y por último, se va a tomar la medida de nuestro Kundalini. Se va a evaluar el nivel de trabajo que nosotros tengamos con la práctica de la transmutación sexual. Eso lo vimos en el capítulo número 1 cuando estudiamos el pilar del arte. Ya concluido todo el juicio, el alma queda en manos de la Madre Divina, donde la Madre Divina va a revisar y va a evaluar los últimos pendientes de esa alma. Si la Madre Divina encuentra que hay algún pendiente, la Madre Divina envía el alma nuevamente al cuerpo físico para que termine de cumplir su misión. En este proceso es ahí donde nosotros conocemos todos los casos documentados con el fenómeno de la catalepsia. Pero si la Madre Divina de esa alma no encuentra ningún pendiente, la Madre Divina va a dejar el alma en manos del ángel de la muerte. Ya autorizando este proceso, el ángel de la muerte corta el cordón de plata a las 72 horas. Recordemos que el ángel de la muerte es un maestro de sabiduría que usa esa apariencia como herramienta de trabajo, así como el médico usa su uniforme, el policía o el militar. También debemos recordar que el cordón de plata es el vínculo directo entre el cuerpo físico y el alma. Ahora, cuando el ángel de la muerte corta el cordón de plata, van a surgir tres casos interesantes. Tenemos el primer caso, que es el caso de un alma que finalizó sus 324.000 existencias, le dio fin a su ciclo número 3000 y concluyó su última existencia número 108. Esta alma va a entrar al proceso de la muerte segunda. Recordemos que la muerte segunda es cuando el alma va a las infradimensiones y es ahí donde va a purgar o se le van a purgar todos los defectos psicológicos. Esta alma en estas infradimensiones va a pasar por un proceso de sufrimiento y dolor debido a la causa y efecto de sus propios apegos. Ya después de miles de años de esta alma estar en estas infradimensiones, sale completamente limpia para ser conectada a un nuevo ciclo y a un nuevo retorno. Luego tenemos el segundo caso, que es el caso de un alma que concluyó su existencia número 95. Esta alma va a ir al limbo, donde en el limbo va a esperar a que se le asigne un nuevo cuerpo, y cuando se le asigne un nuevo cuerpo va a retornar a la tierra y va a continuar su proceso con la existencia número 96. Y tenemos el tercer caso, que es un alma que trabajó con el Kundalini y con el pilar del arte. Es un alma que tuvo nivel de trabajo con la práctica de la transmutación sexual. A esta alma se le van a dar vacaciones en los planos superiores. Su padre y su madre interior le van a dar fuerza a su ser y le van a dar fuerza a su alma para que en la próxima existencia continúe con su evolución espiritual rápidamente. Ya estando estas chispas o estas almas listas para un nuevo retorno, se les va a realizar un diseño electropsíquico de una nueva personalidad. Recordemos que la personalidad es
un sistema de comportamientos, creencias, cultura, etc. Y a esta nueva personalidad se le va a instalar todo el historial egoico para que estas almas en su próximo retorno puedan continuar trabajando con todos sus defectos psicológicos. Este sería el juicio y el proceso que se le va a realizar a cada persona cuando culmine y cuando llegue a la fase de la muerte. La muerte psicológica nos invita a eliminar todos nuestros defectos para que así del defecto surjan todas las virtudes de la conciencia y de esta manera logremos una plena trascendencia espiritual. Vamos a ver ahora los pasos para la práctica de la muerte psicológica. Vamos a tomar un pequeño defecto o un pequeño vicio que nosotros queramos eliminar. Es importante que nosotros siempre busquemos un cambio completamente sincero y voluntario. Vamos a empezar a observar cómo opera y cómo se manifiesta el defecto en nuestra psicología. Luego con lápiz y papel lo vamos a reflexionar y lo vamos a comprender. Vamos a revisar por qué y para qué se manifiesta el defecto psicológico. Luego de un previo estudio, lo vamos a enjuiciar y lo vamos a eliminar. En una práctica sencilla de meditación, vamos a pedirle a nuestra Madre Divina Interior que por favor elimine y desintegre el defecto psicológico. Es importante que nosotros comprendamos que el defecto que no haya sido previamente comprendido y estudiado, la Madre Divina no lo elimina. También debemos comprender que debemos empezar por pequeños vicios o pequeños defectos para luego ir por defectos cada vez más grandes. Luego, en una experiencia astral, es donde vamos a verificar y comprobar el proceso de la práctica. En mi experiencia con la práctica de la muerte psicológica, después de realizar los pasos y el estudio, en una experiencia astral me encuentro con el defecto y el defecto me cuenta toda su historia de vida. Al día siguiente decido ir a visitarlo al hospital y me encuentro con los médicos que me dicen que el paciente lamentablemente falleció. Es ahí donde me acerco a la dependencia de la morgue y veo completamente el cadáver del defecto psicológico. Este sería el procedimiento y los pasos que se deben seguir para la práctica de la muerte psicológica. Ahora, para resumir, vamos a revisar qué muere. Muere nuestro cuerpo físico, pues nuestro cuerpo físico, tarde o temprano, la materia se desintegra. Muere nuestro cuerpo vital cuando a nosotros nos desconectan el cordón de plata. Muere nuestra personalidad, que se va a desvanecer con el tiempo, y recordemos que la personalidad va a ser un cascarón electropsíquico al que nosotros comúnmente llamamos fantasmas. Y muere nuestro ego si nosotros aprendemos a gestionar todos nuestros defectos psicológicos. Ahora vamos a revisar qué no muere. No muere nuestro ser, pues nuestro ser o nuestro espíritu es completamente inmortal. Nuestro espíritu va a estar acompañándonos con nosotros de existencia en existencia hasta que en una existencia nosotros decidamos ayudarle y busquemos esa fase de la liberación. Y no muere nuestro ego. Si nosotros no buscamos un cambio radical, seguiremos siendo simples mortales rodando de existencia en existencia. Es importante que nosotros recordemos que a mayor número de yoes o defectos muertos van a surgir más virtudes. A mayor número de yoes o defectos muertos va a surgir más sabiduría. Y a mayor número de yoes o defectos muertos vamos a tener más nivel de conciencia libre. Esta sería la conferencia, esperamos que les haya servido. Si por favor tienen inquietudes, déjenlas en la caja de comentarios. Que tengan todos una interesante práctica. Mi nombre es Sergio y nos vemos en el próximo video.